Y así, sin lamer ningún puto culo, montamos nuestra primera gran mierda. La casa de Bernarda Albañil. ¿No sabes que girar la cabeza hacia Pepe el Romano es buscar el calor de la pana? No puedo más, madre. Va usted a enterrarnos entre estas 4 paredes que estamos construyendo, ¿no se da cuenta? Cállate ya y cállate ya. Tengo dentro de mí mismo una energía tan mala que sin yo darme cuenta a mí misma me ahoga. Justo en el momento estelar, cuando la camboyana, máxima atracción de la noche, subía a las escaleras rodeada de plumas y con el pecho descubierto, el gerente del local interrumpió la función para anunciar que el famoso poeta Federico García Lorca había sido asesinado. Estalló el desconcierto entre los asistentes a la vez que un trueno en el cielo anunció el nacimiento de Rulo, el último hijo de la casta de los Pardo. ¡Ya estoy aquí! Paralelamente en el tiempo y el espacio, Mercedes Molero, taquillera del viejo Teatro Maravillas de Toledo, sintió una fuerte contracción cuando entregaba el último boleto de la noche. ¿Sentiste que habías hecho todo en la vida? ¿Habías triunfado en todo lo que te propusiste hacer? ¿Cómo te llamas? Figuro como Carlos Gutiérrez. Un día no se entender. Baja la voz. Te llevas una vez por año a la escuela y te pensás que sos grande, pa. Portate como un padre una vez. Vos zafaste, volviste a estar de moda. Yo inventé el rock and roll. Nunca dejé de estar de moda. Estoy a punto de hacer algo grande. Que siempre soñé. ¿Qué te pasa, flaco? ¿Por qué no venís a cantar vos? Elvis. ¿Elvis de dónde? De Memphis, imbécil. ¿Estás bien? Me quiero casar contigo. ¿Qué has dicho? Nunca había visto así a Munir. Así que si quieres vivir con nosotros, no hay ningún problema. ¡Vaya! Ese puede ser mi regalo de Pero, boda. André, eso es mucho. ¿Por qué es mucho? Es el padre adoptivo de su marido y ha comprado una casa donde seguirá viviendo con ustedes. Pero no vivo con él, ¿eh? Solo vive con nosotros.
No sé qué les pasa hoy, pero están insoportables. Siempre hay una que despierta a la otra. Espera. Tranquila, ya se dormirán. Este es mi hijo. Tengo la cabeza así, acabo de entrar y mi arma jaleo por un pony. Es imposible vivir así, vivimos amontonados. Podríamos ir a vivir a Marruecos. Marruecos es genial, pero no cuentes más conmigo. Para nada. Tenemos derecho a vivir en familia. No puedo hacerle eso. Tú eres el padre de mis hijas, es contigo que quiero vivir. Mira la mamá. No estamos tan mal aquí, no nos falta nada. Quiero estar en mi casa, decir lo que quiero, cuando quiero, donde quiero. Las niñas nacieron aquí y han crecido aquí. No les falta nada. Debí vigilarla, es culpa mía. ¿Qué cree usted que le provoca la ansiedad? No lo sé. ¿Te das cuenta de lo que sienten los niños cuando te ven así? Tengo malos pensamientos. Tengo miedo por los niños.